Vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo te va? Pascal, bien, te saludo al auditorio y me quería obviamente referir, Pascal, a lo que está ocurriendo con Donald Trump, los migrantes y México. Y en esa medida, Pascal, subrayar cómo este hombre que tanto practica la política del miedo con el propósito de imponer su voluntad, pues por lo visto ha resuelto elevarla a rango de política de terror y en esa medida tratar de hacer aún más factible la posibilidad de alcanzar aquello que pretende. Fueron meses, Pascal, durante los cuales Donald Trump se la pasó calificando de criminales, de violadores, de enfermos mentales a los migrantes y por lo visto ahora ha ido más lejos al desplegar redadas con apoyo en soldados de la Guardia Nacional e infantes de la Marina, y en esa medida el tono del discurso se ha radicalizado. Pasaron de criminales, decía, violadores y enfermos mentales, a la de invasores, insurrectos y enemigos. Y evidentemente ese cambio de lenguaje te perfila un poco por dónde va la acción. En el fondo, creo yo, Pascal, que ese hombre abusa del poder y montó una provocación, o al menos con un doble propósito. ¿Cuál es el primer propósito, Pascal? Bueno, de un lado, desvanecer sin resolver a casi medio año de haber asumido el poder, que no logra consolidar su gobierno. Los ejes de su gobierno él los fincó en la política arancelaria y en la política fiscal, y es evidente que cada vez que eleva o crecen los aranceles, golpea a los mercados y a la propia economía, y en esa medida no ha logrado consolidar su propio gobierno. E incluso ya con una suerte de amparo temporal o una suspensión provisional por parte de la Corte, esos aranceles están en litigio en el Tribunal de Comercio o el Tribunal de Comercio de los Estados Unidos. Señaló que excedía sus facultades. Y en esa medida, Pascal, es obvio que tendió a correrse a una suerte de veta política que ahora quiere sobreexplotar. El único campo donde ha tenido relativamente éxito es el correspondiente al del freno o el del flujo migratorio hacia Estados Unidos. Y en esa medida, al radicalizar esa política, aumenta su capacidad de presión sobre el gobierno mexicano. Ahí es quizá donde se explica por qué, de algún modo, con el beneplácito presidencial, la responsable de la Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kristi Noem, se atrevió a acusar a la presidenta Claudia Sheinbaum de ser quien instiga las manifestaciones violentas en la ciudad de Los Ángeles, una ciudad, Pascal, donde, bueno, un estado, primero el de California, que congrega al 32% de los mexicanos que emigraron hacia Estados Unidos, y Los Ángeles, donde se concentra el 14% de esa migración. Pero el hecho de que un miembro del gabinete de Donald Trump se atreva a hacer un señalamiento tan fuerte como ese, en verdad resulta inquietante. Y en ese sentido, Pascal, falta por ver desde luego cuándo va a volver a cobrar expresión la imposibilidad que ha tenido Trump de consolidar su gobierno a partir de las otras dos políticas que señalaba, la arancelaria y la fiscal. Y en esa medida, por lo pronto, se ha corrido con el propósito de golpear donde sí puede, en vez de encarar circunstancias económicas aún más complejas de las que trae. El hecho cierto, Pascal, es que estamos en un momento extraordinario, por no decir crítico, en la relación bilateral México-Estados Unidos, y esa circunstancia obliga al oficialismo mexicano,
tanto en su vertiente gubernamental como parlamentaria e incluso partidista, andarse con pies de plomo, pero sin dejar de caminar. Se quieren tomar decisiones antes de que estas acciones derivadas de esas decisiones sean imposiciones producto de la presión del norte, y desde luego guardar prudencia en los pronunciamientos sobre las políticas de Estados Unidos con repercusión aquí en el país, e incluso, y esto creo que también es importante, tratar de distender un poco la atmósfera política al interior del país. Oye, René, más aún cuando se es presidente del Senado, que es el órgano legislativo que pues conduce o tiene un rol principal en la política exterior. No, y es clave, Pascal, digo, que podrás sentir, Gerardo Fernández Noroña, que él puede decir lo que quiera porque él preside el Senado, pero lo cierto es que su voz debe corresponder al del Senado y no solo a su pensamiento personal, y de pronto, bueno, se excede como lo vimos al provocar con el senador republicano de Estados Unidos, Eric Schmidt, la burla sobre la pretensión de llevar al 15% el impuesto al envío de remesas. Se burló de él y bueno, ya hubo una iniciativa cuando menos para regresarlos, no al 15% que pretende Schmidt, pero sí al 5%, que era la tasa que originalmente se le había fijado cuando ya se había logrado reducir al 3.5%. Está ese caso, Pascal, pero también está el caso de algunos senadores justamente de Morena, en el caso de Guadalupe Chavira, donde convoca a los senadores de la República a manifestarse contra las redadas ante la Embajada de los Estados Unidos. Y realmente son desplantes que no estoy seguro de la efectividad que tengan, y sí, en cambio, pueden radicalizar aún más la situación. Y ahí es donde, por un lado, por eso digo, no hay que dejar de actuar, pero tampoco hay por qué hacerlo de manera atropellada e incluso de manera descoordinada, Pascal. Y en esa medida, Pascal, pues es preciso tomar cabal conciencia de la circunstancia en los que estamos, porque de los términos y el resultado de la reunión de Claudia Sheinbaum que tuvo ayer con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, deja algo inquietante en la atmósfera. Estuvieron juntos por 2 horas. El comunicado o lo que se informó del encuentro es una obviedad. Abordaron asuntos temas del interés bilateral, eso lo sabíamos, pero no hay, como en otras ocasiones, una información. No entiendo que no se divulgue todo, porque es justamente un ejercicio diplomático el que se llevó a cabo, pero tampoco una generalidad tan obvia como la que señalaba. No, querido René, para concluir. Pascal, te pido una disculpa a ti y al auditorio, me excedí en el tiempo. El otro asunto a considerar, Pascal, es si tiene sentido el encuentro cara a cara entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump en la reunión, en el marco de la reunión del G7, porque si en medio de esta atmósfera se lleva a cabo y aquel hombre, como ha ocurrido con otros jefes de gobierno o de Estado, comete una descortesía sería delicado, Pascal. Entonces creo que hay que estar atentos tanto al resultado de la reunión con Landau, así como con el eventual encuentro cara a cara con Donald Trump. Gracias, querido René, un fuerte abrazo. Y una disculpa de mi parte. No, Pascal. Nada. Gracias, muy amable. Gracias, René Delgado.